Y gracias a Dios porque nos permite reunirnos nuevamente en su casa, en este templo del Señor, que tiene mucho significado para mí, pero sobre todo para que el día de hoy, viendo este taller, cerremos con las cualidades que deben de tener obreros capacitados para predicar el Evangelio. Ciertamente todos somos conscientes de que es una necesidad primordial de cualquier iglesia. Ciertamente tenemos hasta ministerios de evangelismo o ministerios encargados de misiones, de misioneros. Todas las iglesias de diferentes partes, diferentes denominaciones, saben de la necesidad que existe de que nosotros podamos ejercer ese oficio que el Señor nos ha llamado. Pero antes de que empecemos a ver esas cualidades, permítanme leer nuevamente ese pasaje que leímos, pero ahora de la versión Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra de Dios: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Y a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, pidiéndole que envíe más obreros a sus campos. Jesús visitó no solo ciudades magníficas y grandísimas del pueblo judío. Jesús visitó aldeas pequeñas, oscuras, refundidas en la pobreza, en la miseria y la desigualdad. Cristo no fue selectivo a los lugares en el cual Él debía de estar, porque como vimos ayer, era necesario que Él estuviera ahí. Para Cristo no había distinción en ciudades grandes o ciudades pequeñas. Hacía milagros en las grandes metrópolis del pueblo de Israel, como en aldeas pequeñas. Sanaba a enfermos de esas metrópolis, pero también a personas en el camino, o inclusive a aldeas donde la pobreza era extrema. Ciertamente, todos los judíos de esa época vivían en una situación de opresión muy grande, y eran contados los judíos que vivían en una situación más o menos bien. Pero la verdad es que para Cristo, su mies, era la misma. Y al ver la enorme cantidad que eran, pidió que oráramos para que el Padre levantara más obreros que ayuden a esas almas, a todas las almas sin distinción. Hace una exhortación grande a los discípulos donde les dice: oren al Padre para que envíen más obreros. Tal vez a nosotros no nos haga tanto eco, y mucho menos a ellos les hizo eco, porque la verdad es que ¿a qué clase de obreros estaba hablando Jesús? Porque ellos eran parte de esos obreros, aunque no lo sabían unos, aunque no apreciaban la dimensión de la obra que estaban haciendo, pero ya formaban parte. Entonces Cristo estaba pidiendo más obreros, sabiendo que no iban a ser suficientes esos 12, que después iban a ser 11, que después iban a volver a ser 12, y que Cristo llamó a ser 13. No iban a ser suficientes para esa época. Y Cristo les decía: oren al Padre para que envíen más obreros. Pero ¿qué características deben de tener esos obreros por los cuales los discípulos de Cristo orarían al Padre? ¿Cuáles eran las características de esos obreros para la mies de Cristo? Antes de que veamos esas características, vamos a ponernos en manos de Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias te doy, Señor, hoy y siempre, Padre, porque tú nos permites estar en tu casa de oración, Señor, dándonos el privilegio de tener comunión contigo, Señor, dándonos el privilegio, Padre, de comunicarnos contigo, Señor, alabar tu nombre, Señor, que es el único motivo de nuestra vida, pero
Señor, tú eres misericordioso, Padre, y tú no te limitaste solamente a que te glorifiquemos, Padre, sino que nos gocemos en ti, Señor, que nos edifiquemos a través de tu palabra. Por la bendita sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, te pido que a partir de este momento, Señor, y todo lo que hagamos en esta tarde, Señor, sea para tu alabanza, Señor, para tu gloria. Que mis hermanos estén listos para escuchar tu palabra, Señor, que la atesoren en su corazón, pero sobre todo, Padre, que lo lleven a la práctica día a día, Señor. Porque si no, sería inútil tu palabra en nosotros, Padre, si nosotros no lo podemos llevar al mundo. Te pido, Padre, que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, y que te agrade este tiempo, Señor, porque solamente es para ti. Y te lo ofrecemos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La iglesia de Cristo se integra de todo tipo de hermanos. Unos solamente consumen el Evangelio. Hay hermanos que pueden durar toda su vida y lo único que los que vienen aquí es que a consumir un cartucho de Cristo para aguantar una semana, 2 días o 3 días. Por otro lado, las iglesias, la iglesia de Cristo, también está integrado por personas que se convierten desde muchos años o pocos años y se entregan completamente al Señor. Ciertamente las iglesias se mezclan de esa manera y Dios lo permite así. Dios permite que esto suceda, pero el Señor trabaja en cada una de esas iglesias para generar los obreros necesarios para su obra. Por eso es que cada iglesia tiene su propia clase de mies. Por eso es que cada iglesia, cada pastor, tiene el campo de trabajo que Dios le da. Ciertamente, si quisiéramos buscar un parámetro de cómo debe ser la iglesia de Cristo, no lo encontraríamos. Porque hay iglesias, como decían, en su ADN, son más de alabanza, otros más de oración, otros más de misiones, otros más de misericordia. Cada iglesia está conformada de cada uno de sus hermanos, tan distintos entre una y otra iglesia, que les hace completamente diferentes. Pero así, aunque sean completamente diferentes, cuando están centradas en el Evangelio, están dispuestas y listas para traer a los pies de Cristo todas las almas que Cristo pone cerca de ellos. Y Dios así lo permite. Ciertamente Dios así lo permite. Y ciertamente tenemos que nosotros como iglesia ser idénticos a Cristo. Leíamos en el pasaje, Cristo iba a aldeas, a ciudades, sanaba a enfermos, resucitaba a muertos, reprendía a demonios y los sacaba de ahí, mostrando que para Cristo no había distinción de almas. Sus almas no eran distintas para Él. No importaba si era un centurión, no importaba si era un jefe de una sinagoga, no importaba si fuera una prostituta o un republicano. Cuando era su alma la que estaba enfrente de Él, iba por ella, porque no había distinción para Él. Lo mismo que no debería de haber distinción para la iglesia de Cristo. Si nosotros nos jactamos de ser una iglesia de Cristo, no debería de haber distinción por los integrantes que hay en nuestra iglesia, ni por las almas y las personas que Cristo trae a esta iglesia. No debería de haber distinción. Es cierto, la obra del Señor, todo le depende a Él, todo va de Él, todo proviene de Él, y por lo tanto la iglesia queda sujeta a lo que Dios manda. Eso es cierto. Pero eso no nos libera ni a ustedes ni a mí de la responsabilidad de las transgresiones, de las negligencias que podemos cometer y alejar una alma de Cristo. Ciertamente, Cristo nos perdona de todo, inclusive de esas negligencias. Pero, hermanos, debería de ser nuestro deleite hacer esto, traer almas, traer personas, aunque esas personas fuesen completamente distintas a mí. Cuando una iglesia le cierra la puerta a una persona, esa iglesia está cerrándole la puerta a Cristo. Y esa iglesia ya no es de Cristo.
podrán ser de cualquier otra cosa, pero menos de Cristo. Pierde su identidad. Cristo, cuando nos pide que oremos para que el Padre mande y levante más obreros, Él está refiriéndose a hermanos que no confundan el Evangelio y el evangelismo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien que me pueda contestar esa pregunta? ¿Qué es el Evangelio? Es el poder de Dios que forma y transforma la iglesia. No. Es el acto. El evangelismo es el acto de presentar el Evangelio. ¿Y el evangelismo? Ahora sí. ¿Es el que le dio, hermanita? Es el poder de Dios que forma y transforma la iglesia. Es lo que le da personalidad a una iglesia. Es el vivir de la iglesia. Es Jesucristo. No es lo mismo el evangelismo, o el evangelio, perdón, al evangelismo. Son dos cosas diferentes. Porque el evangelio lo podemos resumir a darle una Biblia a alguien que no conoce a Cristo. Y estoy dándole la palabra de Dios. Estoy transmitiendo el evangelio, las buenas nuevas, a una persona que no conoce a Cristo. ¿Y qué pasa? Después, ¿qué pasa? Los grandes críticos del evangelismo masivo a través de campañas en las cuales resumen y bajan y hacen una aberración del evangelismo, aun cuando lo reducen solamente a una oración, dicen y se basan precisamente en eso. Tú solamente estás entregando un folleto, tú solamente estás haciéndolo orar, tú solamente estás manejando las emociones de una persona para que responda a una pregunta. Y no sé, tal vez te haga sentir bien a ti, pero no es evangelismo. Eso no es evangelismo. Es solamente el evangelio que va de mano en mano, sin ningún poder, sin ninguna transformación, sin nada. Esos obreros no son los obreros que está pidiéndole Cristo que pidan los discípulos al Padre por ellos. Esos no son las clases de obreros que Cristo necesita para su mies. Esos no son los obreros. Eso no es. Cristo pide que oremos por hermanos, que por obreros, por hermanos obreros que, número uno, atiendan y redescubran el Evangelio constantemente. ¿A qué se refiere esta característica? ¿A qué se refiere con redescubran el Evangelio? El Evangelio no se escribe nuevamente, hermano. ¿De qué me estás hablando? El Evangelio siempre ha sido el mismo. ¿A qué me estás hablando? Cuando hablo de la necesidad de obreros que redescubran y que estudien y que escudriñen la palabra hasta la médula del Evangelio, eso es lo que necesitan los hermanos. Esos obreros deben de nutrirse día a día con la palabra de Dios, del estudio de Dios, no de leer la Biblia nada más. Pero hermanos, es triste que a veces no podemos ni completar un plan de lectura, menos completar un estudio de un libro o de una Biblia completa, que es lo que deberíamos de tener. Necesitamos hermanos, obreros que reflexionen constantemente en que no somos cristianos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Hermanos que no confundan el poder de la ley ahora. Hermanos que no limiten a nuevos en el Evangelio a prácticas farisaicas, a prácticas que solamente son legalistas, a prácticas que solo se limiten a leyes sin razón, a rituales sin nada de espíritu. Tienen que avanzar más allá, comprometer que no obedecemos para salvación, enseñarle a los nuevos que no es a través de las obras que te salvas, sino que obedecemos y nos santificamos en gratitud por lo que Dios ya hizo por nosotros, porque el Espíritu mora en nosotros, que nos empieza a dar esa vida espiritual que nos da la oportunidad entre elegir en lo que le gusta al Señor
y lo que no le gusta al Señor. Es diferente la función de la obra dentro de la iglesia de hoy. Es diferente. No es para salvación. No es para salvación. Y no lo va a hacer. Necesitamos obreros que oren en el Evangelio. Hermanos, que oren evangélicamente, que a través de esta oración siempre reconocen lo que Dios ya está haciendo y que hará en el futuro. ¿Cuántas veces pedimos que alguien ore por nosotros? Y cuando escuchamos la oración y sentimos más incertidumbre que tranquilidad. Porque la oración nos deja en un espectro de incertidumbre si Dios tal vez lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer. Tal vez merezco que el Señor me escuche esta vez, o esta vez he pecado tan grande que el Señor no me va a escuchar. Y las oraciones transmiten esa inseguridad, porque no comprendemos lo que es el Evangelio en sí. No comprendemos lo que es Cristo en nuestras vidas como nuestro Salvador y como una certeza de que ya lo hizo. Debemos buscar obreros que oren con la certeza de que el Señor nos escucha y hace su voluntad, y ha hecho su voluntad antes, hoy y mañana lo va a seguir haciendo. Aunque todos los problemas se vuelvan cada vez más grandes y su ceguera no me permita ver la misericordia de Cristo, la mano de Dios ahí está, sujetando todo bajo su voluntad. Ahí está. Pero a veces no oramos así. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a un seminario allí en Tampico con el hermano Kenton Wood, yo le preguntaba, ¿cuál es el primer paso del evangelismo? ¿O qué es lo que primero debo de hacer para compartir el evangelio con otra persona? Y el hermano dijo algo que en este momento todavía no me caía el 20, pero después de lo que lo dijo entendí muchas cosas. Dijo, todas las gentes necesitan una oración. Todas las gentes, todo el mundo necesita una oración. Alguien que ore por ti. Y a través de la oración es que se empieza a generar ese vínculo. Y generas más oportunidades para compartir el evangelio y seguir a esa persona. Pero ¿qué hacemos? Nos limitamos a un folleto. Nos limitamos a una Biblia. Nos limitamos a una oración. Cuando lo que la gente, el mundo necesita es una oración. Una oración puede ser la diferencia entre que un drogadicto vaya y agreda a su familia o empiece a pensar en Dios. Una oración es la diferencia en que un hijo, un joven, agobiado por el estrés, agobiado por la depresión, busque la salida que es el suicidio, o no lo haga. La oración puede ser la diferencia, porque la oración muestra que lo estamos escuchando. La oración muestra que le estamos compartiendo más de lo que puede ver Él, que hay un Dios. Ahí está Jesús que se preocupa por Él y cambia todo para esas personas. Una simple oración, una oración que a veces no te dura ni 10 segundos, ni 30 segundos, ni un minuto. Hace la diferencia en la vida de las personas que están allá afuera en el mundo. Hace la diferencia. Cristo pide obreros que enseñen y prediquen el evangelio. Estas personas que predican y enseñan de Cristo y que enseñan de su obra redentora en todo el contexto de las Escrituras, en todo el tiempo, no pueden enseñar otra cosa más. Estén donde estén, en el contexto de que estén, van a enseñar siempre cosas de Dios. Siempre la palabra de Dios. Cristo necesita obreros que no se acobarden, que no se achiquen en el contexto en el que estén y que se animen a enseñar la palabra de Dios, siempre, a cada hora.
que le enseñen al mundo, primeramente, que Cristo es nuestro Salvador. Y que no comiencen presentándolo como que Cristo es un gran prototipo, un ejemplo a seguir, un gran maestro. No necesita eso el mundo. No necesitan más maestros. Que este fue el mejor maestro que pudo haber existido, en eso no cabe duda. Pero está plagado de maestros. ¿Y saben cuál es el peligro de que nosotros presentemos a Cristo como un ejemplo a seguir, como un maestro? Uno, que si usted lo presenta como ejemplo al mundo, como es un ejemplo perfecto, que es Dios, los va a desanimar, porque nadie puede cumplir los parámetros de Cristo. Nadie puede llenar el espacio de Cristo en la tierra. Entonces no voy a poder cumplir y ser como Cristo. Y se va a desanimar. Si lo ves como su maestro y no como tu Salvador primeramente, si nada más es tu maestro, no es tu Salvador. Y si no es tu Salvador, hermanos, todavía estamos en pecado. Esas personas nuevas en el Evangelio van a seguir en el pecado. No están reconociendo al Salvador. Lo que ustedes y yo y todo el mundo necesitan es un Salvador, no un maestro, no un ejemplo a seguir, un Salvador. Necesitan obreros que adoran en el Evangelio. Toda su adoración clama a Cristo, direcciona a Cristo. Todo tiene que ver a Cristo, envuelve al creyente en Cristo, y al no creyente también genera un impacto en Cristo. Cuando uno vive adorando en el Evangelio, generas un impacto positivo o negativo, pero genera algo en el mundo. Positivo, que llega a la médula de esa persona, el Espíritu Santo empieza a obrar a través de ti en esa persona y empieza a sentir, a vivir espiritualmente, a reconocerse, a ver la necesidad de un Salvador. Ese es el lado positivo y lo puede generar cuando nosotros adoramos en el Evangelio. Pero también existe el lado negativo. ¿Cuál es? Cuando un obrero, un real obrero, hijo de Dios, que adora en el Evangelio, y en cualquier ámbito adora en el Evangelio, va a generar repudio, odio, intolerancia. No van a entender, va a parecer algo fuera de razón, que al pleno siglo XXI, XXII, ¿en qué siglo estamos hoy, hermano, para las matemáticas? En este siglo, mejor, en este siglo, no podamos los cristianos entender que ya la igualdad de género ha llegado a estos niveles de que el matrimonio ya no es como la Biblia lo pintaba, o como los romanos lo pintaban, sino que el amor es amor y cada hombre se puede enamorar de otro hombre y una mujer de una mujer y todo es amor al fin y al cabo. No pueden entender cómo el hombre es tan machista que ha rebajado a la mujer, que le ha privado, le ha coartado de la libertad de elegir en su cuerpo y no la ha dejado abortar. Como el hombre cristiano es capaz y tan cerrado de mente para vivir así, de esa manera. Un cristiano que adora en el Evangelio generará eso en esas personas. Lo va a generar, pero no va a importar. No le va a importar, porque tal vez sean 1000 o 100 personas que lo repudien, pero si hay una que genere ese cambio positivo en ella, va a valer la pena. Va a valer la pena. Necesitamos obreros que aplican el Evangelio. ¿Cómo aplican el Evangelio? Hacen relevante el Evangelio en el mundo a través de llevarlo a la práctica diaria. No limitan el Evangelio a este ámbito espiritual que le hemos llamado. Rompen las barreras de los edificios. Llevan a los cristianos a todas las partes, a todos los oficios en los cuales viven cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo.
Eso es llevar a la práctica el Evangelio. Que no me dé pena, que no me dé miedo enfrentar sanciones por mantener los valores de Cristo. Que no me dé temor, terror, miedo, tristeza, que vaya a tener que estar aislado de un grupo de trabajo simplemente porque no voy a ser parte de algo que Dios no le agrada. Cristianos que no les den temor de ofrecer todo su trabajo a Cristo, sin importar quién es tu jefe, sin importar quién es tu compañero. Tú trabajas para Cristo. Y a través de ese trabajo que haces, también abres la puerta para que hermanos te pregunten qué es lo diferente en ti. ¿Y qué vas a decir? Es que yo soy un chambeador. Es que yo la verdad sí estudié. Es que la verdad yo sí me levanté temprano. Es que la verdad no. Es que la verdad solamente es una, y es Cristo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que mora en cada uno de ustedes y en mío, que nos permite comportarnos de esa manera. Y así los llevaremos a los pies de Cristo, a través de nuestra forma de vivir. Debemos buscar obreros que testifiquen el Evangelio. A través de sus vidas revelan la misericordia y la justicia de Cristo, porque reconocen que todo lo que hacen bueno proviene de Dios y se lo brindan al mundo para que el mundo conozca de Dios, conozca de Jesús, conozca del Espíritu Santo. Martín Lutero, cuando estaba enclaustrado en su monasterio, sufría todas las noches por no alcanzar el parámetro de justicia de Dios. Se flagelaba de muchas maneras. Duraba horas confesándose cotidianamente al día. En las noches, uno de sus relatores marca que caminaba en una especie de como de pijama, que era simplemente una manta delgada, y le daba vueltas al monasterio y vueltas al monasterio en la madrugada con el frío. No le importaba el frío, él estaba ahí lastimándose, lacerando, para ver si así Cristo lo veía santo, justo. Si se sentía él o se podía sentir él cerca del parámetro de Dios. Cuando descubre la verdad del Evangelio, cuando entiende que no es a través de obras, sino todo depende de Dios, dice: ok, ya entiendo que soy salvo a través de Cristo, del sacrificio de Cristo, pero entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con todos los años que me quedan? Gracias a Dios ya estoy reconciliado contigo, pero ¿qué voy a hacer con mi vida? Y él entendió que su fe, que su salvación dependían de Cristo, pero con su vida, lo menos que podía hacer en gratitud a lo que Cristo ya había hecho es ofrecer su trabajo, su cuidado, su servicio a todos los que le rodeaban. Y trabajó en campañas, en esa época hubo pestes en esa parte de Alemania, y él trabajó y su esposa trabajó. En todos los aspectos que él podía intervenir socialmente hablando, trabajaba. Se brindaba y compartía el Evangelio. Si no entendemos que el Evangelio también es servir a mi hermano, pues no sé qué vamos a hacer entonces con todas nuestras vidas, con todos nuestros años. Van a ser inútiles. Que mejor el Señor termine nuestras vidas, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Somos instrumentos inútiles entonces en su obra, si no tenemos esa capacidad de servir a los demás, de brindarnos a los demás. Necesitamos obreros que dependan del Evangelio completamente. Esos obreros son fieles al Evangelio y sin ser conformistas, creen que el éxito de su obra no se mide por los parámetros humanos. No se mide por el número de almas que he traído a los pies de Cristo. Eso no es éxito cristiano. Que unas iglesias sean
con miles y millones de personas y que tengan sucursales, eso no quiere decir que sea éxito. No quiere decir que no lo sea. Pero cada iglesia, como iniciaba con este estudio, con este sermón, cada iglesia está compuesta de los hermanos, de los hijos de Dios, que Dios quiere que laboren en este lugar. Y va a traer a su iglesia a las personas, a los hijos de Dios que Él quiere que vengan a este lugar. Y todo depende del Señor. Por eso decíamos, sin ser conformistas, entienden que todo depende del Señor. Toda la obra depende del Señor. ¿Pero qué voy a hacer? Darle lo mejor al Señor. Sin importar lo que pase, sé que depende del Señor, pero yo le voy a brindar lo mejor que tengo, porque lo mejor que tengo es de Él. Él me lo dio, y me lo dio para su servicio. Me lo dio para trabajar en su obra. Y le doy lo mejor, imperfecto, con muchos defectos. Tal vez hay miles de personas mejores que yo, pero no importa, yo le estoy dando lo mejor a mi Señor. Y con eso poco o mucho que yo le pueda dar, va a traer frutos para su obra. Va a traer frutos para su obra. Necesitamos hermanos que contextualicen el Evangelio. ¿A qué se refiere con esto? Que traigan las situaciones bíblicas a los contextos que las personas están viviendo. Pausa. No quiere decir que amoldemos la Biblia a lo que se está viviendo en la actualidad. No se refiere a esto, sino que a través de las enseñanzas bíblicas nosotros podamos acercarnos al mundo a enseñarles dónde está la real solución a sus problemas. ¿Dónde está su único camino, su único Salvador? Y a pesar de lo que hagamos o que hayamos hecho, Él nos perdona. Él nos perdona. Eso quiere Cristo. Esos obreros quiere Cristo. Personas que sepan aplicar el Evangelio al contexto que está viviendo cada persona que está cerca de nosotros. Si nos vamos a acercar a una persona con problemas de identidad sexual, no voy a acercarme a decirle que es una abominación. Le voy a acercar a él mostrándole lo que Cristo mostró a todas las personas que en su contexto eran exiliadas de la sociedad, amándolas, perdonándolas, diciéndoles: Cristo te ama. Y que dejarle a Cristo que transforme sus vidas. Nosotros no vamos a transformar vidas. Nosotros no vamos a traer santos a las iglesias del Señor. Vamos a traer personas pecadores iguales o menores que nosotros. Vamos a traer, o mayores también. Vamos a traer esa clase de personas aquí a los pies de Cristo, porque aquí hay perdón. No nos vamos a transformar por nuestras fuerzas, por nuestros conocimientos de Cristo allá en el mundo y después nos integramos a la iglesia. No, así no es la cosa. Tú no cambias la vida de nadie, tú no salvas la vida de nadie. Es Cristo. Que te usa a ti, es cierto, pero es y depende de Cristo. Depende de Él. Necesitamos obreros que dirigen con la instrucción del Evangelio, que no tienen máscaras moralistas, que lo único que hacen es repeler a todas las personas que a Cristo se le acercaban. Cristo quiere obreros reales que se dirigen, que viven sus vidas en el Evangelio, no en obras, no en obras, porque los fariseos de esa época vivían por obras. Seguían las obras mucho más y mejor que nosotros de hoy en día. Las seguían con tanto celo que mataban a tantos cristianos, inclusive Pablo. Eran celosos, lo guardaban completamente cada obra. Y miren, no sirvió de nada.
lo único que sirvió fue para cegarlos y no ver ni no reconocer a su Salvador, a su Mesías. Tenemos que evaluarnos, hermanos, que nosotros no tengamos esas máscaras moralistas, porque esas máscaras no tienen ojos y lo único que hacen es no permitirnos reconocer a nuestro Salvador. No nos permiten ver al verdadero Jesucristo. ¿Y qué va a pasar cuando estemos enfrente de Él? ¿Qué le vamos a decir? Fui anciano, fui ministro de alabanza, fui pastor, fui líder juvenil, fui esposa de pastor, fui hijo de pastor. Puede decirle lo que sea al Señor, pero por obras nadie se va a salvar. Solamente nos vamos a salvar por Cristo, por el perdón que encontramos en Cristo. Y Cristo perdonó a todas esas personas que todo el mundo judío no recibía. Él los recibió y se acercó. El día de ayer veíamos cómo Cristo no solamente le habló a una mujer, a alguien que no era ni su mujer, a alguien que no era ni siquiera judía, que no tenía la mejor reputación ni siquiera en su ciudad. Y Él rompía esas barreras. Le habló a republicanos. Le habló a todos los que eran de Él y que le eran necesarios hablarles del Evangelio. Por este tipo de obreros pidió Jesús. Pidió que oráramos por estos obreros. Estos hermanos son los que necesitan la iglesia de esa época y que la necesitan más las iglesias de hoy. Porque es verdad que cada vez nos están aislando más la sociedad y fruto es de que nosotros no fungimos como lo que debíamos de ser, la luz que era de Cristo. Nos encerramos en edificios y ahora estamos sufriendo las consecuencias de no involucrarnos en todas las esferas sociales, culturales, políticas, de educación, de salud. No nos involucramos lo suficiente y ahora estamos viviendo las consecuencias. ¿Qué hay que hacer? Ser valientes. Ya sabemos qué características pide Cristo en sus obreros. ¿Qué vas a hacer tú? Estos obreros son los que Cristo le está pidiendo que los discípulos pidan al Señor. ¿Qué vas a hacer? Te tienes que preparar y crecer en el Evangelio. Conocer cada uno de estos puntos y ver cómo ir desarrollándolos día a día. Con la guía del Espíritu Santo, creciéndolo, desarrollándolo, desenvolviéndolo, cada uno de estas características. Porque tú no sabes cuántos hijos de Dios se te han escapado de tu vida, que Dios ha puesto ahí cerca de ti, que tú no les hablaste. Y después, años o días o meses después, descubres que alguien más le habló de Cristo y no fuiste tú. Porque no quisiste, porque no te sentías capacitado, por cualquier motivo que quieras utilizar, pero no lo hiciste. No lo hiciste. Y eso es triste. Para tener todas estas características, como decíamos, primero debes conocer el Evangelio y prepararnos para cuando el Señor nos llame a trabajar en su obra, no estar desprevenidos, que no nos agarren fuera de la base, como dicen. Hermanos, es más, cuando nuestro deber es nuestro privilegio, que personas como un servidor, Dios lo haya sacado del estiércol para llamarlo a su obra. Y yo soy un ejemplo, pequeño, grande, lo que sea, soy un pequeño ejemplo. Lo importante es ustedes. ¿Dónde estaban? ¿De dónde los sacó Cristo a ustedes? ¿De dónde los salvó Cristo a ustedes? Yo sé de dónde me salvó a mí y sé lo mucho que le debo. ¿Y ustedes? ¿Cuánto le deben al Señor? ¿Cuánto van a rendirle al Señor? Agradézcale brindándole lo mejor que tiene, entregándole su vida en un sacrificio vivo al Señor. Pablo los exhorta a los romanos a presentarse como sacrificios vivos al Señor.
Y vaya que los romanos, esa iglesia en Roma, entendieron que lo hicieron vivo y textualmente. Ahí sí fue textualmente. Muchos hermanos cristianos murieron en Roma, pero entendieron esta verdad. ¿Cómo era sacrificarte vivamente al Señor? Completamente tú, tu mente, tu cuerpo, todo se lo entregabas al Señor. Tus manos, tus ojos, tu boca, tus talentos, todo lo que el Señor te dio, se lo brindaron al Señor. Y esos obreros, estos hermanos que son ustedes y yo, aplica para lo mismo. Debemos brindarnos completamente al Señor. Sin recordar de dónde lo sacó el Señor, no es una motivación suficiente. Si entender que hay muchas personas afuera no es una motivación suficiente. Si es un mandato del Señor y tampoco es una motivación suficiente. Yo que les traigo un video ahorita, que les voy a pedir mucho que pongan atención en la letra. Y no me respondan a mí. Piénsenlo ustedes, medítenlo ustedes, porque al final la palabra del Señor es individual. Va para cada uno de ustedes y ustedes tienen que pensar qué es lo que el Señor está diciéndoles. ¿A qué los está llamando el Señor el día de hoy? Si quieren encontrar una motivación real, ¿por qué debería yo compartir el Evangelio? ¿Por qué yo debería desarrollar estas características para ser un siervo, un obrero fiel en su obra? Espero que este video les ayude a reflexionar en el mandato que el Señor puso en sus manos y en las mías. Esta canción nos deja, no sé si ustedes, pero ahí hay imágenes de México también. Ahí hay imágenes que nos pueden salir muy familiares. No podemos irnos lejos y vemos aquí inmigrantes, vemos personas en las calles, vemos niños que están sufriendo de todo eso. Y nosotros limitamos nuestra cristiandad, limitamos el expandir el Evangelio y transmitir el Evangelio, pegar un folleto. Esos niños que se mueren de hambre seguramente se van a comer ese folleto o una Biblia. Y con eso les va a apagar el hambre. Es así. Un cristiano es más que lo que profesa. Es Cristo, es su obra y es el servicio a los demás. Si no hay servicio a los demás, Santiago Benavides bien lo decía, somos simplemente una fachada del demonio. No hay más en esas iglesias. Quiere el Dios, quiere el Señor que nos genere en nosotros esa conciencia que el Evangelio está para todos, que una oración, un pan, un refresco es la diferencia para muchas personas,